Amigos, amigas, ¿qué tal? Pues nuevamente en un nuevo ahora para saber diferenciar un tema tan importante como lo que es la Biblia y la palabra de Dios. Un tema básico para cualquier persona que quiere estudiar la Biblia, que quiere descubrir los tesoros de la palabra de Dios, que poder hacerlo a través del estudio, el análisis y la apropiación del mensaje que encontramos testimoniado en la Biblia. Pues bien, justamente empezamos a decir que la Biblia por lo general la definimos como la palabra de Dios. Sin embargo, esta definición nos genera bastantes problemas. Primero porque parece ser que si entendemos que la Biblia es lo mismo que la palabra de Dios, quiere decir que lo escrito sí como tal, el texto escrito, pues es la palabra de Dios y entonces algo anda mal. Primero porque si nosotros entendemos así las cosas nos meteríamos en varios problemas, ya que hay algunos textos bíblicos que son desconcertantes. Y son desconcertantes porque hablan de una cuestión que a lo mejor no nos cuadra sobre Dios. Hay algunos pasajes, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo, donde parece no reflejar necesariamente igual la propuesta que Jesús nos hace de Dios. Ya tenemos algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se muestra un Dios que castiga hasta la cuarta generación, según la idea deuteronomista. Y está basada en una idea donde todavía no se había desarrollado el tema de Satanás. No se había identificado todavía el mal con Satanás. Ya eso fue posterior. Entonces, los que hicieron esta tradición deuteronomista, que está en un contexto donde el pueblo está exiliado en Babilonia, allá por el siglo VI a.C., pues ellos entienden así, o sea, lo bueno y lo malo viene de Dios. Y entonces hablan de las maldiciones de Dios, y ustedes los pueden ver en el capítulo 28. Sin embargo, a pesar de que esta tradición habla de esto, sigue manifestando si lo vemos así como completa, de toda su contenido, que va desde el Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Si abordamos todo el contenido, pues vemos que sí está bien, habla de esta parte de maldiciones, pero manifiesta más bien en general una idea de un Dios misericordioso, pero está dispuesto a levantarlo, de nuevo a aceptarlo, de ayudarlo, de reconciliarse con él. Esa es la idea de los autores que también manifiestan. Entonces, pues sí, esta idea pedagógica de Dios de irse mostrando poco a poco hizo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, el ser humano fuera descubriendo a Dios, fuera descubriendo quién es Dios. Y el que nos va a mostrar, el que nos va a develar, a abrir la cortina para descubrir qué hay atrás de ella del misterio de Dios, va a ser Jesucristo. En Jesús nosotros descubrimos quién es Dios. Y por otro lado, incluso, quiénes somos nosotros. Entonces, la Biblia es un libro que fue compuesto por diferentes personas en diferentes momentos de la historia, y va haciendo como una especie de interpretación constante de cómo se manifiesta Dios en su historia, en su vida, en los acontecimientos. Y hasta después se pone por escrito esa interpretación o esas interpretaciones diversas. De tal manera que si analizamos toda la Biblia, descubriremos que hay una pedagogía de Dios muy interesante en ella. Una pedagogía donde Dios se va revelando, manifestando poco a poco, progresivamente, al pueblo de Israel, y posteriormente de una manera plena en Jesucristo. Y esa manera pedagógica en la que Dios se va manifestando conforme
va avanzando la historia del pueblo de Israel, pues es algo que dura muchísimo tiempo. Tan solo el Antiguo Testamento tiene un proceso de 1000 años aproximadamente de producción. Entonces, en esos 1000 años el pueblo va descubriendo diferentes cosas de Dios. Ahora bien, si nosotros tomamos al pie de la letra el texto de la Biblia como si fuera lo mismo que la palabra de Dios, pues entonces sí tendríamos estos problemas de poder tratar de justificar estas citas que son eh, basadas en la interpretación de estas personas, de estas diversas personas que hicieron la Biblia. Como segundo punto, también tenemos el problema si entendemos que la Biblia es lo mismo que la palabra de Dios, en el sentido de que son iguales, pues entonces cualquiera puede hacer una lectura al pie de la letra de la escritura. Y pues bueno, eso también nos dejará muchos problemas por todo el lenguaje simbólico, todas las formas literarias, por también los contextos a los que están condicionados los libros, en fin. Entonces nos causaría bastantes problemas. Junto a eso, o aunado a eso, está también una lectura que pueda avalar, si lo entiendo así, palabra de Dios es igual a Biblia, una lectura que pueda avalar una conducta, una ideología que sea enajenante, ¿no? Que le ayude a legitimar, a avalar esa conducta agarrados de la Biblia, porque es palabra de Dios. Entonces, son los problemas que nos... Entonces, ¿es incorrecto decir que la Biblia es palabra de Dios? Sí, como tal, así tal cual, la Biblia es igual a la palabra de Dios, es incorrecto. Y es que es fácil confundirnos, es como un vaso de agua o una botella de agua. Pensemos algo tan simple como una botella de agua. Tenemos ahí un contenedor y el contenido. El contenedor es la botella, el contenido es el agua. Nosotros cuando vamos a la tienda y compramos una botella de agua, lo que nos importa es el agua, no la botella. Es el contenido, no el contenedor. Entonces, lo mismo pasa con la Biblia y la palabra de Dios. El contenedor de la palabra de Dios es la Biblia. Y el contenido es la palabra de Dios. Pero así como dijimos que no es lo mismo la botella que el agua, así lo mismo pasa con la Biblia y la palabra de Dios. El contenido es lo que nos interesa. El mensaje que da la Escritura, que incluso dijimos está contextualizado y que pues, hay que saber interpretar adecuadamente. Pero el mensaje donde ellos manifiestan el testimonio de la palabra en su vida, eso es lo que a nosotros nos interesa, no el texto. El texto es un medio, en este caso un contenedor, donde podemos nosotros acercarnos o descubrir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, la letra por sí misma no nos interesa, no es lo más importante, pero sí no nos interesa como lo más importante, pero es una cosa que es necesaria para poder acceder al contenido. O como una botella donde se guarda el agua y ahí esa la necesitamos para mover para mover el agua, para mover pues, el líquido, el contenido y poderlo transportar. Bueno, pues, algo así también con la Biblia y la palabra de Dios. Necesitamos de ese contenedor, en este caso de la Biblia, que nos comunica el contenido, que nos da el contenido. Y así como hay diferentes formas de botellas o de contenedores, puede ser un vaso, puede ser una jarra o una botella de diferente forma, pues así también en nuestra iglesia tenemos otros contenedores. La historia humana, la naturaleza, el magisterio episcopal, los signos de los tiempos, la tradición de la iglesia. Tenemos varios contenedores que nos ayudan a descubrir la palabra de Dios. Pero en nuestra iglesia católica, el contenedor por excelencia es la Biblia.
Espero que haya podido aclarar esta pregunta de si la Biblia es lo mismo que la palabra de Dios. Si quieren dejar algún comentario, con mucho gusto lo responderé. Y hasta la próxima.